del pasado, de Rensis, ayer y hoy. ¿Cómo le va? Buenos días. Un hit musical, Saca la mano Antonio, tuvo su tiempo, su época, y las primas se consagraron haciendo ese tema. Bueno, estamos tranquilos porque una de sus integrantes ahora va a ser responsable de ceremonial y protocolo de Petrovelo, que no va a resolver seguramente la distribución de la comida, pero por lo menos llevará algo de música a un triste ministerio que está visto por la justicia, que tiene denuncias de todo tipo y que no ha cumplido en ningún momento con su mandante ni con su mandato. Es decir, le pidió el presidente que hiciera determinado papel, lo hizo mal y además no cumplió desde el punto de vista humanitario ni siquiera con el trabajo mínimo de distribuir lo que el otro gobierno de Fernández había dejado ya preparado para que llegara a los que menos tienen, desde frazadas hasta alimentos que estuvieron allí arrumbradas por su verdadera incapacidad. Ahora, por lo menos va a llevar alegría al ministerio, porque más de uno va a decir saca la mano Antonio, cuando vea que la responsable del ceremonial y protocolo del ministerio va a ser una de sus responsables de construir aquel hit de otra época. Y ahí estamos, en ceremonial, entonces, de este ministerio, va a estar una de las primas, no prima de la ministro, que ya con sus amigos basta, sino prima en aquel conjunto que se impuso cuando uno de sus temas, Saca la mano Antonio, ganó fama entre la sociedad argentina. Ahora, sería bueno recordar aquello de Saca la mano Antonio para decirle a Petrovelo que trate de mirar bien para abajo, porque allí pusieron la mano varios, y todos los que pusieron la mano se llevaron algo. Ella quedó comprometida en la justicia, pero sigue sin cumplir los mandatos mínimos que tiene que tener la sensibilidad de ese lugar para una ministra que además es abarcativa, porque tiene varias carteras que resolver. Carteras, me estoy refiriendo a ministerios, no sé si tiene de las otras, pero si no tiene le puede pedir a Milei que en su viaje turístico a París probablemente le pueda traer alguna. En realidad, este cambalache, este verdadero cambalache que es la administración de Milei, se ha transformado con el tiempo en un cachivache. Porque cuando la confusión abarca a todos los sectores del gobierno es porque no hay idoneidad, porque no hay capacidad y que porque tampoco hay gente que conozca la función pública en los lugares claves donde hay que trabajar. Y así entonces nos encontramos con que estamos frente a situaciones donde no se preocupan mucho por la capacidad individual de la funcionaria o funcionario, sino buscan rellenar, más que cubrir, los lugares del Estado con lo primero que tienen a mano. Y como ya lo que ellos llamaban casta fue convocado por todas partes, porque para su momento Patricia Bullrich era casta y es ministra, Scioli era casta y es ministro, por nombrar simplemente dos de los tantos que podíamos nombrar. Entonces, ahora buscan en otro mundo porque no tiene gente para el equipo. No existen los libertarios como construcción política. Es un rejunte de gente que detrás de alguien que apareció como distinto se ubicaron y allí, cuando nadie lo esperaba, se quedaron con el poder de la Argentina. Así estamos y con gente ocupando esos cargos y esos lugares, difícilmente resolvamos el problema. No particularmente porque esta chica pueda o no tener condiciones para donde fue nombrada, sino en general, cuando no hay ni voluntad, ni vocación, ni talento en el Estado, es porque evidentemente va a cumplir con su objetivo, y lo viene cumpliendo, de destruir el Estado,
que pese a haberlo prometido públicamente y decir llego con una motosierra, la mayoría de la sociedad argentina votó a alguien que decía que iba a destruir todo. Por lo tanto, esto es un problema sociológico, no es un problema de Milei, sino de los votantes de Milei. Esto es un problema que es mucho más interesante abarcarlo por estudiosos de la sociología que por opinólogos políticos, porque los que fueron a votar a Milei sabían que era alguien que quería destruir todo y que iba a llegar con una motosierra. Obsérvese dónde estaba la voluntad mayoritaria, que alguien rompiera todo. Allí podemos hacer dos lecturas, una compasiva que diga, bueno, todo funcionaba mal y entonces estábamos en la puerta de una revolución. Nada de eso ocurrió, ni nada de eso ocurrirá, porque no están ni pensando en esa situación de cambiar un sistema, sino aquellos que dicen, va a terminar con algo que tenga sabor y gusto al peronismo. Y allí se juntó una mayoría. Y esto es lo que hay que observar. Hay una mayoría antiperonista en la Argentina que hizo presidente a Milei. A partir de esta circunstancia y a partir de esto, el peronismo debería darse cuenta y debería estar en un estado de movilización y de alerta, ya no solamente por lo que está pasando con el cachivache, sino para saber cuál es el mensaje que le piensa dar a la sociedad, porque con criticar no alcanza. Y no vemos que se esté trabajando con seriedad, ni que se estén preocupando por este tema, sino que están considerando y creyendo que el desgaste propio los va a devolver al gobierno. Y están equivocados, porque esto no va a pasar en una sociedad que no ha reaccionado pese a todo lo que le ha pasado con Milei y que todavía se escucha aquellos que dicen hay que esperar, seguramente podrá sacarnos. Y cuando esto vean que no pasó, cuando todo estalle, va a ser tarde porque no va a haber organización ni va a haber dinamismo dirigencial porque no sabremos dónde están las referencias. Por lo tanto, es un momento donde sociológicamente hay que estudiar a la Argentina para darnos cuenta dónde estamos, quiénes somos, qué queremos y a dónde podemos llegar o a dónde nos pueden llevar. Estamos en un tiempo y en un momento para que el cachivache y todo el desastre que pueda traer se perpetúe si no se organizan los que piensan diferente. No alcanza con decir, mirá lo que hicimos antes. Es imprescindible ofrecerle al futuro algo que se va a hacer para cambiar esta realidad. Porque la mitad del padrón electoral tiene menos de 45 años. Ni siquiera habían nacido cuando Perón dejó esta tierra, ni siquiera habían nacido cuando los que nos vivimos sabiendo lo que fue otra época, estábamos en pleno apogeo y gozosos. Es otra Argentina, es otro momento, es otro tiempo y hay que darse cuenta, y en el peronismo me parece que se está llegando tarde a darse cuenta porque ni siquiera se han puesto todavía en la capacidad organizativa de manifiesto. Ya no es más una mayoría por mayoría. Tienen que convencerse a los que no lo son y hay que convencerlos con propuestas de futuro inmediato y no con hechos del pasado, porque el pasado no lo vivieron, no habían nacido, no les importa, no les interesa. De la misma forma que concurrir a una investigación histórica es para una minoría de jóvenes. No es el mismo tiempo que los que ya estamos despidiéndonos de este planeta Tierra vivíamos cuando éramos jóvenes. Nosotros veníamos con la impresión y con todo lo que nos había dado la felicidad de los gobiernos de Perón. Ellos no vivieron ese tiempo, son de otro tiempo y de otra forma y de otra realidad. Y de ver a un país que estuvo siempre a los altos, creyeron que este libertario ofrecía algo diferente. Algunos ni siquiera se dieron cuenta todavía lo que hicieron cuando votaron a Milei, otros están conformes y otros, una minoría, recién empiezan el camino de descender lo que habían subido en la creencia de su fe. ¿Ha perdido popularidad? Sí,
ha perdido gente que le crea, sí, pero no en la proporción que debía haber ocurrido por los desastres que han hecho con la economía, con la soberanía del país y con la oferta diaria de un bajo nivel cultural. En fin, ahora por lo menos sabremos que si Antonio mete la mano, lo van a estar vigilando. Daniela Mori, una de las primas, ahora va a manejar el ceremonial de Petovelo. En fin, sabremos que ese ministerio seguirá en el caos, pero por lo menos Antonio no va a poder poner la mano. Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina. Dale un beso, Lupita, que tu mami no los mira. Saca la mano, Antonio, que te puedo entusiasmar. Y si mamá nos viera, nos tendremos que casar.